Sigamos hablando del incumplimiento involuntario de las obligaciones y comencemos a ver o a estudiar la causa extraña no imputable. Para ello debemos empezar por leer el artículo 1271 del Código Civil venezolano, que establece: el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por la inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe. Entonces, entendemos por causa extraña no imputable a aquellos hechos, obstáculos o causas que originan un impedimento absoluto e invencible al deudor para el cumplimiento de su obligación. Esta causa, además, debe ser imprevisible para el deudor en relación a la naturaleza del negocio y a las condiciones del mercado. Finalmente, esta causa extraña, no imputable, debe ser sobrevenida. ¿Qué quiere decir que sea sobrevenida? Que debe producirse con posterioridad al nacimiento de la obligación, pues si esta causa existía o era anterior al nacimiento de la obligación, estaríamos ante una obligación nula, por tratarse de una obligación cuyo objeto es de imposible ejecución. ¿Cuáles son las condiciones para que proceda en una defensa de liberación o de excepción de responsabilidad por estar presente una causa extraña no imputable? En primer lugar, debe producir una imposibilidad absoluta de cumplir la obligación. No es una mera dificultad, no es que la obligación sea más onerosa. No, aquí de lo que se trata es que verdaderamente el deudor está imposibilitado de cumplir con la obligación. Por ejemplo, si yo los contrato a ustedes para que trasladen una carga de La Guaira para Caracas, y cuando ustedes vienen subiendo de Caracas a La Guaira, ocurre una situación donde, por ejemplo, se cae uno de los viaductos y es imposible venir para acá. Ustedes podrían decir, bueno, profesor, pero es que se cayó el viaducto y la caída del viaducto origina que no hay posibilidad material de ir por la autopista. Bueno, si yo no establecí que era esencial que el traslado se hiciese por la autopista Caracas-La Guaira, pues ustedes perfectamente pueden utilizar otros medios, como puede ser la carretera vieja, como puede ser subiendo por el camino de los indios del Ávila, y llegar, aun cuando sea más dificultoso irse por ahí o incluso más oneroso, no existe causa extraña no imputable porque existen otras vías para llegar a la ciudad capital. En segundo lugar, como les decía anteriormente, esta debe ser un obstáculo o una condición que sea sobrevenido, que sea posterior al nacimiento de la obligación. No puede ser simultáneo o anterior al nacimiento de la obligación, porque de ser así, entonces no estaríamos ante una causa extraña no imputable, sino estaríamos ante una situación de una obligación nula porque su objeto no es realizable. En tercer lugar, debe ser imprevisible. Es decir, el deudor no podía, un deudor, como buen padre de esa familia, un deudor normalmente previsible, pues no sé, si la causa es normalmente imprevisible para alguna persona que es medianamente diligente, pues él podrá alegar que esa causa extraña no es imputable. La previsibilidad o imprevisibilidad siempre las va a determinar un juez, dependiendo de la circunstancia que rodea a cada caso concreto. Por ejemplo, digamos que estamos en el año 2017, donde existían una serie de manifestaciones en la calle y una serie de situaciones donde imposibilitaba el normal desenvolvimiento de la ciudad.
Pues bien, una persona normalmente previsible sabría o tomaría todas aquellas previsiones sabiendo que el tráfico y que la situación que había de manifestaciones en la calle eran difíciles, entonces toma las previsiones para evitar caer en un incumplimiento. Pero, ¿qué pasa? Que puede ser que por más previsible que él sea y diga, bueno, mire, están habiendo marchas todos los días, yo en vez de irme a las 7 de la mañana voy a salir a las 5 de la mañana para no llegar tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, es probable que ese día sencillamente los manifestantes decidieran trancar todas las calles a las 5 de la mañana y usted no podía saber esa situación. Eso es normalmente imprevisible. Entonces ahí sí se configuraría una causa extraña no imputable, pero siempre queda a la libre determinación del juez. Debe ser inevitable. Es decir, por más que usted lo pueda prever, por ejemplo, usted sabe que siempre hay unas lluvias, usted vive en el llano y usted sabe que las lluvias de la época de invierno inundan la carretera y eso hace más dificultoso la situación. Bueno, usted lo puede prever, pero no lo puede evitar. Entonces, el hecho de que sea inevitable, aun cuando usted lo pueda prever, pero no puede evitar las consecuencias de ese obstáculo, usted quedará liberado temporal o de manera definitiva del cumplimiento de la obligación. Si la situación era evitable por parte del deudor, entonces, aun cuando sea una situación inevitable, pero él la pudiese prever, él responderá, ¿por qué? Porque fue negligente, no puso toda la atención de un buen padre de familia porque él perfectamente pudo evitar la ocurrencia de esa situación. Finalmente, debe haber una ausencia absoluta de culpa o dolo por parte del deudor. Si en la cadena de hechos que originan el incumplimiento aparece un hecho que pueda ser imputable al deudor, que haya originado el incumplimiento, pues entonces él no podrá ser liberado de su responsabilidad. ¿Cuáles son los casos de causa extraña no imputable? En primer lugar, y el más común, es el caso fortuito o fuerza mayor, que lo encontramos en el artículo 1272 del Código Civil. El deudor no está obligado a pagar daños y perjuicios cuando, a consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, ha dejado de dar o de hacer aquello a lo que estaba obligado o ha ejecutado lo que estaba prohibido. Entonces, ¿qué es caso fortuito o fuerza mayor? Los autores clásicos como Messineo, Planiol, Polaco, entre otros, identifican el caso fortuito y la fuerza mayor sencillamente como la ausencia de culpa por parte del deudor. Ahora, cada una de estas situaciones, esta ausencia de culpa, va a depender de las circunstancias que rodean el hecho. Por ejemplo, no es lo mismo un rayo en el aire que un rayo en la tierra y la previsibilidad de que ocurra. Es más posible que usted estando en el aire le impacte un rayo a que usted estando en la tierra. Entonces, todas estas son situaciones, un rayo es absolutamente imprevisible, pero que caiga un rayo en un momento es muy difícil predecirlo o preverlo, pero en el aire es más probable. Y si está, y es más probable que el rayo genere un daño si usted está metido en una piscina a que si usted está guarecido en un sitio. Por eso es que cuando empieza a haber tiempo de lluvia y hay tormenta eléctrica o hay posibilidad de tormenta eléctrica, una persona medianamente previsible saca a todo el mundo del agua. ¿Por qué? Porque si un rayo, existen más probabilidades que un rayo impacte en la piscina y que las personas que estén dentro del agua fallezcan. Entonces, por más que el rayo pueda ser imprevisible, pues hay situaciones que hacen ver o que hacen
o que permiten a una persona medianamente responsable tomar previsiones y evitar que se cause un daño. Los códigos modernos no hacen mayor distinción entre el caso fortuito y la fuerza mayor. Los tratan de manera análoga, ambos como una eximente de responsabilidad. Ahora, para fines meramente académicos, podemos decir que el caso fortuito es aquel acontecimiento que proviene de causas naturales ajenas a la voluntad humana, que no pueden ni preverse ni evitarse. Por ejemplo, un rayo, una inundación, un temblor, etc. Mientras que la fuerza mayor es aquella que proviene de un hecho del hombre, que igualmente es irresistible de forma tal que ni el padre de familia más prudente pudiera evitar. Planiol diferencia las nociones según sus efectos, señalando que si el impedimento recae sobre la cosa objeto de la prestación, estamos ante un caso fortuito, mientras que si recae sobre la persona del obligado, estamos ante la fuerza mayor. En segundo lugar, tenemos el hecho del príncipe, que se refiere a todas aquellas disposiciones prohibitivas o imperativas adoptadas por el Estado en aras de un interés público, general, que dado su carácter coactivo, han de ser observadas por todos en la sociedad e impiden el cumplimiento de obligaciones nacidas con anterioridad a dicho hecho. El caso típico es el de la expropiación. Asumamos que yo les digo que yo voy a manifestar mi voluntad el 15 de marzo de transferirle la propiedad sobre mi finca y el 1 de marzo esa finca es expropiada por el gobierno porque descubren que debajo de esa finca hay un yacimiento de petróleo y eso es una actividad del Estado y me expropian la finca. Pues llegado el 15 de marzo usted no me podrá demandar y decirme, mire, usted no me transfirió la propiedad y por lo tanto usted es responsable porque yo perfectamente puedo alegar que yo no le puedo transferir la propiedad porque hubo un hecho del príncipe, una expropiación ejecutada por el Estado que me impidió a mí transferirle la propiedad conforme me comprometí. Y este hecho, que es absolutamente ajeno a mí, que es totalmente inevitable e imprevisible, origina que yo quede eximido de responsabilidad frente a usted ante el hecho de que yo no le cumplí con mi compromiso de transferirle la propiedad sobre mi finca. Ahora, si este hecho del príncipe, es decir, si la expropiación es realizada por el Estado antes de que yo le haya manifestado mi compromiso de darle mi voluntad de transferencia, estamos entonces ante un supuesto de nulidad de la obligación por tener un objeto ilícito o que un objeto que no se encuentra en el comercio. No estaríamos ante un incumplimiento por una causa extraña no imputable. En tercer lugar, tenemos la pérdida de la cosa debida. Consiste en que este obstáculo de alguna manera destruye o hace que perezca o que quede fuera del comercio el bien objeto de la obligación. Y esto ocurre con posterioridad al nacimiento de la obligación y sin que medie culpa el deudor. En caso de la pérdida de la cosa debida, cumplidos los presupuestos antes señalados, esto es, que la cosa perezca o quede fuera del comercio o se pierda, que sea posterior al nacimiento de la obligación y que no medie culpa del deudor, acarrea en este caso la extinción de la obligación, quedando exonerado el deudor de algún tipo de responsabilidad civil. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que proceda este tipo de eximente de responsabilidad? En primer lugar, debe tratarse de una cosa determinada, específica, no genérica, porque recuerden ustedes que el género nunca perece y por lo tanto, si la cosa es genérica, ustedes perfectamente podrán cumplir con otro de la misma calidad, del mismo género y de la misma cantidad. En segundo lugar,
este perecimiento puede ser total o parcial. Si el perecimiento es parcial, hay que tomar en cuenta si tiene interés el deudor en recibir la cosa, porque si el deudor mantiene el interés en recibir, el acreedor mantiene el interés en recibir la cosa que quedó fuera del comercio, pues usted tendrá que entregarla. Se equipara al perecimiento de la cosa, que ésta quede fuera del comercio o desaparezca o que sencillamente no se sepa su paradero. Como toda causa extraña no imputable, debe ser sobrevenida. Es decir, que la pérdida de la cosa debe ser posterior al nacimiento de la obligación. Pues si es anterior, estaríamos en un caso de obligación nula por falta de objeto. Y finalmente, no debe mediar culpa del deudor. Debemos recordar que la mora del deudor en la entrega de la cosa se equipara a una culpa de ésta. Por lo tanto, si el deudor se encuentra en mora en la entrega de la cosa y la cosa se pierde por una causa extraña no imputable, no puede el deudor liberarse de responsabilidad por la pérdida de la cosa cierta por esta causa extraña no imputable, salvo que demuestre que la cosa igualmente se hubiese perdido si hubiese entregado la cosa a tiempo. Por ejemplo, en el caso de una persona que le iba a entregar a su vecino un vehículo justo antes del deslave de La Guaira, ocurrido en el año 99. Pues bien, si el deudor se retardó en la entrega de la cosa, digamos que lo tenía que entregar el 10 de diciembre y no la entregó y el 15 de diciembre ocurrió el deslave y se perdió la cosa. Pues bien, si el deudor demuestra que igual el vecino hubiese perdido la cosa, como sería también una casa, yo le digo a usted que yo le voy a vender mi casa y que yo le vendo mi casa y le voy a entregar la casa el 15 de diciembre y no se la entrego o el 10 de diciembre y no se la entrego el 10 de diciembre y el 15 se pierde la casa porque ocurre el deslave y acaba con toda la población, con toda la poblada, pues evidentemente poco importa que yo le hubiese entregado la casa el 15, el 10, usted igual la iba a perder el 15. Y por lo tanto, yo podría perfectamente demostrar que igual se iba a perder el bien, la cosa cierta, y por lo tanto sí se estaría liberado de responsabilidad. En cuarto lugar tenemos el hecho del acreedor. El acreedor debe en cierta manera colaborar con el deudor para que éste cumpla con su obligación. Está obligado a realizar aquellas conductas que razonablemente permitan al deudor el cumplimiento de su obligación, porque si bien el deudor es el principal interesado en ejecutar la obligación, porque de esa manera se libera, bueno, al acreedor también le interesa. Ahora bien, hay que tener presente que el deudor siempre cuenta con mecanismos legales para lograr el cumplimiento de su obligación. La ley, cuando el acreedor obstruye, obstaculiza, se esconde e impide al deudor el cumplimiento de la obligación, pues éste siempre tiene una forma alternativa para cumplir, como lo es la oferta real y consignación que veremos en el tema del pago. Por ello, para que el hecho del acreedor pueda liberar al deudor, debe ser de tal magnitud, debe ser de tal importancia, que impida, que obstaculice de manera definitiva el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Por ejemplo, lo secuestra. El acreedor impide, le priva de la libertad al deudor para que éste le cumpla con la obligación de entrega. Bueno, evidentemente ahí hay un hecho del acreedor que impide al deudor liberarse de la obligación y por lo tanto eximirse de responsabilidad civil. En quinto lugar tenemos la culpa de la víctima. Y esta es una causa eximente de responsabilidad en materia de responsabilidad civil extracontractual.
En materia contractual no podemos hablar de culpa de la víctima. En materia contractual tendríamos en todo caso de hablar de hecho del acreedor. En materia extracontractual se refiere a la culpa de la víctima a hechos culposos de la presunta víctima que originaron el daño. Para que la culpa de la víctima constituya una causa extraña no imputable, esta debe ser la única causa que origina el daño. Es este hecho el que excluye cualquier otro hecho y es el que directamente origina el daño. Por lo que se rompe un vínculo causal que debe existir entre quien realizó o ejecutó la acción que produjo el daño y la ocurrencia del daño, estableciéndose un nuevo vínculo causal entre la actuación culposa de la víctima y la ocurrencia del daño. Ahora bien, para que la culpa de la víctima funja como una causa extraña no imputable y lo libere de su responsabilidad civil extracontractual, esta debe ser la única causa en la producción del mismo. Solo el hecho de la víctima o la culpa de la víctima es lo que originó la ocurrencia del daño. Porque si concurrieron otros elementos, como por ejemplo, pudo haber algún grado o nivel de culpa por parte del acreedor, pues la indemnización será reducida proporcionalmente. Es decir, pongamos, por ejemplo, el caso típico de un accidente laboral, donde el patrono es responsable en caso de que el trabajador se accidente y sufra un daño. Pero si el patrono logra demostrar que ese daño se produjo en medida por culpa del trabajador y que concurrieron la culpa del trabajador y la culpa del patrono, en ese caso, el juez podrá perfectamente reducir la indemnización proporcionalmente al efecto que tuvo la culpa de la víctima en ese hecho. Y si la culpa de la víctima es absoluta, es decir, el patrono hizo todo bien, cumplió con todas sus obligaciones y fue la víctima quien culposamente o incluso dolosamente para sacarle unos reales al patrono se causó el daño, pues bien, en ese caso, el deudor, en este caso el patrono, quedará liberado de responsabilidad. Finalmente tenemos el hecho de un tercero, es decir, se refiere a casos donde una persona distinta de las partes, distinta del acreedor o del deudor, realiza una actividad o conducta que impide al deudor el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, si yo les tengo que entregar a ustedes el vehículo y mi vehículo me lo choca una tercera persona antes de que yo se los entregue, pues bien, ahí hay un hecho de un tercero que es totalmente ajeno a mí y sobre el cual yo no tengo ninguna responsabilidad, que fue el que causó el daño. Entonces, ese daño no puede ser imputable a mí, sino que tiene que ser imputable a ese tercero. Para que el hecho del tercero produzca el efecto liberatorio, es indispensable que sea la causa exclusiva y excluyente que impida al deudor el cumplimiento de su obligación. Pues si concurriere con algún hecho del deudor, pues bien, el deudor será responsable contractualmente por el acuerdo de voluntades que una al deudor con el acreedor y el tercero será responsable extracontractualmente por el daño que causó en el bien. Entonces, en este caso, el acreedor tiene la acción de responsabilidad contra su deudor por el incumplimiento de la obligación en lo que le corresponda a él y tendrá la acción por la responsabilidad extracontractual contra el tercero para que él indemnice su cuota del daño. Por ejemplo, en el caso de la entrega del carro que les venía comentando, sencillamente, si un tercero viene y me choca y me daña el parachoque, pues bien, yo tengo que entregarles el carro y porque si no les entrego el carro seré responsable
por incumplir nuestro acuerdo de voluntades y además ustedes tienen una acción contra el tercero que chocó para que de manera, por vía de responsabilidad civil extracontractual, les indemnice el daño que les hizo en el carro en el parachoque. Con esto terminamos la segunda parte de este tema que he dividido en 4 partes.